Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náutica. 3 y 6 minutos de la madrugada y comienza la propuesta del menú que la cadena SER hace siempre cuando llegan estas horas brumosas, más frías ahora, 6 grados en el exterior, según nos comunica aquí el termómetro de este estudio 1 de la cadena SER, completamente en penumbra, con don Carlos Nicolás en la Enterprise, en la nave, dispuesto a llevar todo por buen rumbo, y con el mejor equipo: Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter y este que os habla, vuestro amigo Iker Jiménez. Un montón de contenidos, de noticias, de misterios, un encuentro con la radio en vivo, en directo, con vuestro pensamiento y nuestras voces e investigaciones. Yo creo que una buena comunión, ¿verdad?, para todas las madrugadas del domingo de 3 a 4. Sabéis que hay un correo electrónico, milenio3@cadenaser.com, milenio3 con número @cadenaser.com. Hemos recibido centenares de mails, algunos realmente espectaculares, intentando, bueno, pues traducir o opinar sobre aquella voz que grabamos la semana pasada en el santuario de Andújar, siguiendo la investigación de Belmez. Os prometo cosas muy fuertes dentro de las próximas semanas en torno a este asunto. Iremos desgranándolas poco a poco. Sabéis que siempre los seguidores de Milenio 3 vais a ser los primeros en saber todo lo que estamos indagando e investigando a fondo. Si esta primera parte la dedicábamos al mundo extraño de los animales, a esa especie de oleada misteriosa que ha habido en Argentina, donde un gigantesco ser está causando el pavor, y acabábamos en los sótanos, en los húmedos, auténticos y misteriosos sótanos del Museo de Ciencias de Madrid, junto a piezas de auténtica criptozoología, pues ahora vamos a cambiar el rumbo constantemente, y vamos a hacerlo de una forma directa, sin ambajes. Fotos misteriosas, fotos paranormales nos han llegado en las últimas fechas a ese milenio3@cadenaser.com. Yo siempre lo digo, vosotros podéis ser informadores igual que cualquiera de nuestros corresponsales, informadores con vuestras noticias, con vuestras investigaciones, con vuestras pesquisas, y una de ellas venía de un lugar precisamente cercano a Belmez, cercano a Jaén, en pleno corazón de la provincia, un lugar maravilloso, un lugar precioso llamado Úbeda. Precisamente hace un par de semanas estábamos allí y nos llegó una fotografía impactante. La fotografía quizás de un fantasma. A mí me gustaría describir lo que tenemos ahora entre las manos. A mí me llamó la atención, tengo que decirlo, una de esas calles, bueno, Úbeda y Baeza, dos auténticas joyas renacentistas. Quien tengan la suerte de conocerle y de haber estado por sus calles, conocerán esa especie como de pequeñas rúas muy estrechas, callejas blancas, ventanas enrejadas, y bueno, dos amigos, concretamente Carmen Porter, que son Francisco Javier López y Nani Baena López. Buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Carmen. Tenéis ahí toda la información. Ellos dos son los que se ponen en contacto con el programa y descubren espontáneamente esta fotografía. No la hacen ellos, ¿no? Exactamente, y que además nos mandan un email en el que nos dice: estimado Iker, somos dos jóvenes de Úbeda, Jaén, seguidores de tu programa. Hemos encontrado una foto bastante curiosa de nuestra Semana Santa. En dicha foto aparece en un CD de música interactivo de la Cofradía de la Sentencia de nuestra ciudad. En ella podemos observar un supuesto fantasma asomado en una ventana de un palacio del casco antiguo de la ciudad. Nos dejan un número de teléfono. Nuestro corresponsal en Sevilla, José Manuel García Bautista, se ha puesto en contacto con Francisco Javier y con Nani, y ha sacado conclusiones, Iker, pues bastante fuertes después de analizar esta fotografía. Porque, bueno, no es quizá de la mejor calidad, pero aquí lo curioso y lo que hay que destacar es que esta foto no la hacen ellos, no intentan desde luego vendernos ninguna moto. Son buenos amigos, oyentes, como tantos otros de Milenio 3, que se han encontrado con un misterio. Y se han encontrado con el misterio cuando en ese CD interactivo que las cofradías de Semana Santa presentan, se encuentran con un misterioso visitante. La verdad es que yo, en cuanto vi la fotografía, me escamó, me extrañó. No me parecía el típico fraude. Alguien se asoma en un ventanuco, ni siquiera casi yo creo que sea ventana, puesto en la pared izquierda de esa pequeña calleja. Es plena noche, hay 3 focos en la parte final de esa calle y hay 4 hombres vestidos de nazarenos con capirotes negros. La verdad es que es una imagen tenebrosa, una imagen de lo más profundo, de unas fechas que además llegan justamente ahora. Nunca mejor dicho y nunca mejor traído a la actualidad este tema. Plena Semana Santa de Úbeda, y de repente, a unos 3 metros de altura, en un ventanuco, sale algo, o sale alguien, o es un efecto extraño, pero desde luego parece una figura deforme, extraña, con ojos, nariz y boca abierta, y con pelo o una especie de toga de tipo monjil.
Alguien que se asoma, que nadie vio cuando se hizo la fotografía y que mira la cámara. ¿A ti qué te parece la imagen, Carmen? ¿Cómo podríamos describir esta sorpresa? Pues la verdad sí que, como bien decías, no me parece el típico fraude que podemos encontrar en las fotografías de internet. Es más, parece una figura o un efecto de algo que ha hecho que se asomara algo a este ventanuco. Una mujer, parece. A mí me parece una mujer, y en vez de pelo, como tú decías antes, me parece que más bien lleva una toga o lleva un tocado, algo, ¿no? Un tocado, un pañuelo en la cabeza. Se ven perfectamente los ojos, la nariz y la boca, pero lo que me extraña es que es como no se ven ni hombros ni brazos, es simplemente la cabeza que asoma por ese ventanal. Esa especie de ventanuco oscuro. Y es curioso además porque mira a los nazarenos que están pasando. Y además, bueno, tú bien poco hace horas, casi días, estabas en Úbeda, en el maravilloso parador de Úbeda, un lugar, mandamos un saludo, un lugar fantástico, y un lugar además también como muy propio, ¿no?, para este tipo de cosas, ¿verdad? Sí, porque angosto, antiguo. Las calles y la ciudad en sí es toda, pues parece medieval, parece que nos vamos a otra época. Y justamente pues en estas fechas, cuando se celebra la Semana Santa, yo creo que todavía más recupera esa esencia del medievo. Pues bueno, la foto de un ser misterioso, un ser extraño, sea lo que sea que nos mira. Y decías, Carmen, que José Manuel García Bautista tenía documentos de última hora en torno al análisis de la foto. Siempre que hay una cosa informática, recurrimos a José Manuel, nuestro corresponsal de Sevilla, y su compañero también informático, Rafael Cabello Herrero, y grandes expertos en el manejo del software de este tipo de análisis gráficos, y hay cosas curiosas, ¿no? Sí, en cuanto les mandamos las fotografías se las remitimos a ellos, que son los que se encargan de estudiar pues todas esas fotografías extrañas que nos mandáis a milenio3@cadenaser.com, y ellos teníamos esta noche a José Manuel García Bautista, y esto era lo que nos decía. En un aspecto bastante tenebrista se distinguían un conjunto de nazarenos por una calle de Úbeda, y en la parte superior derecha una ventana pequeña a la cual se asomaba un invitado no esperado, un invitado transparente, translúcido, con actitud de sorpresa. Analizamos la foto aquí en Sevilla, tanto mi compañero Rafael Cabello como yo. Hicimos un análisis de color, de brillos, de intensidades, de volumen. Lo último que estamos haciendo es comparando el pixelado de la fotografía, ya que nos llegó con poca calidad. Y la verdad es que la fotografía muestra como hay una figura realmente extraña, una figura que no parece haber sido fotomontada. Nuestra impresión sobre la misma es que la fotografía parece ser real. Parece ser que hay un elemento extraño, un elemento no esperado en esa fotografía, un elemento translúcido que encaja perfectamente con los niveles de brillo y luminosidad de la misma fotografía, que demuestra una transparencia y demuestra una concordancia con el entorno y con el entorno fotográfico. De momento, la investigación a la espera de esta última fotografía que nos llegue es que parece ser real. Parece ser que realmente estos amigos de Úbeda enviaron lo que ellos denominaron un fantasma en su Semana Santa, y parece ser que es cierto. Fotografías impactantes. La cámara registró el misterio, y estaba José Manuel García Bautista, bueno, pues dando su opinión. De momento, lo más importante quizá que el pixelado, para los que no somos expertos, el trazado, el punteo mínimo de la figura, pues cuando uno recorta algo, hace un fotomontaje, a niveles mínimos pues se ve la diferencia que hay de brillo, de intensidad. Parece que no es nada recortado. Bueno, puede ser una forma extraña, algo del aire, no sabemos, pero desde luego es sugerente, y os remitimos también a que hagáis lo propio, es decir, que nos enviéis cualquier información que consideréis interesante, que consideréis seria y que ocurra en vuestras ciudades, en vuestras regiones. Es muy importante la colaboración para que este programa tenga informaciones frescas, y es lo que vamos consiguiendo poco a poco, porque esta semana es curioso, nos han llegado un sinfín de tomas extrañas de diferentes aspectos, porque sería el fenómeno ovni que vendría después, ¿no?, con una fotografía también impactante. Exactamente. Iker Ferran también nos dice: un saludo, esta foto fue tomada con una cámara digital Canon Ixius, y la sorpresa fue al visionarla. Aparece un objeto que pasó totalmente desapercibido, ningún ruido, pero teniendo en cuenta la vista de la montaña tenía que ser enorme. Felicidades por el programa. ¿Y qué vemos, Carmen?
Pues vemos un paisaje típico de montaña al lado de un lago, una persona con su perro que parece que está pasando allí el día, pero sobre las montañas el cielo está completamente azul, no hay ninguna nube ni nada extraño que se le parezca, pero de repente entre dos picos de montaña aparece lo que probablemente sería un objeto no identificado por el momento y que tiene forma de puro. Forma de puro, forma alargada. En la foto a color hay algún destello concreto, alguna tonalidad concreta. No, parece que el objeto es gris. Grisáceo. Se distingue del azul del cielo en que el objeto es grisáceo. Aquí la duda sería si es algún objeto, algún pájaro, algo que pasa de repente delante de la cámara a cierta distancia. De todas formas, sí que yo creo que también remitiremos esta fotografía a José Manuel García Bautista para que también la examine. Hombre, lo curioso es que desde casi el principio de la fotografía parece que hay ciertas imágenes que registran cosas que el ojo humano no ve. Algunas de las primeras fotografías hechas en la época del espiritismo son realmente sugerentes, nada que ver, y desde luego yo remito, además os pido que no nos enviéis los típicos fotomontajes y cosas que con muy buena fe mucha gente lo hace de internet. La verdad es que dentro de la red de redes nos podemos fiar bien poco del material existente, porque bueno, cualquiera puede meter cosas. Otra cosa es las fotografías que uno hace, que tiene alguien de confianza de su pueblo, de su lugar, que ha hecho. Es así, tanto en negativo podéis enviarlas como sobre todo por vía email. Y la verdad es que a ese milenio3@canalser.com. Y la verdad es que, como decía, desde el principio del tiempo hubo imágenes, caras, rostros, figuras que aparecían en estancias donde no había nadie. Y solo en el revelado eran, por ejemplo, posibles escenas como la siguiente: un hombre que se hace un retrato, una de las primeras en España es en Badajoz, uno de aquellos retratos antiguos que hacía falta pues mucho tiempo estando delante de la cámara, aquellas cámaras de perilla, y detrás una cara, un rostro. No había nadie, pero ella parecía una señora anciana que ese buen hombre identificaba sin duda alguna con su madre recién muerta. Es el mundo de la fotografía extraña, el mundo de lo que el ojo no ve, como diría alguna popular serie televisiva. Sin embargo está ahí, y con los ovnis ha sido siempre así. Es decir, muchas de las grandes imágenes de supuestos objetos volantes no identificados no estaba ahí el artefacto extraño cuando el fotógrafo lo captó, sino que era una fotografía de paisaje absolutamente normal, y solo en el revelado aparecía eso. Y empezó a haber teorías de si los ovnis, sean lo que sean, tienen facultades para pasar desapercibidos, por eso muchos no los vemos o los radares no los captan, o por el contrario hay un umbral, así como en el sonido nosotros llegamos a un límite y ya no oímos más. Sin embargo, por ejemplo, los perros u otros animales captan otras cosas. ¿Hay algo parecido en la visión? Evidentemente puede haberlo, pero entonces, ¿qué es ese objeto que vuela a esa altura sobre las montañas en esta imagen? Hace bien poco, además, otro compañero remitía otra foto que yo tengo que decir que me impresionó. Era tomada en las laderas del Tibidabo, en Barcelona, y apareció una figura parecida a la de Úbeda, esa primera especie de mujer. Esta vez era un medio cuerpo, la foto de su padre descansando, tomando una Coca-Cola junto al coche en una mesa de campo, y detrás aparecía este ser. Bueno, son fotos de individuos que no sabemos si están ahí, si la cámara lo recoge por algún sentido, y hemos tenido incluso más, Carmen, noches de fotografía misteriosa. Esta misma noche Jesús Baldrich nos ha remitido también una información. Nos dice: hola, buenas noches, me llamo Jesús y soy un chico de Zaragoza. He oído en la radio que esta noche ibais a hablar de unas fotografías donde aparecía una silueta extraña. A mi familia nos pasó hace unos 5 años algo parecido y me gustaría contároslo. Mi hermana hizo una foto enfrente del espejo y sin darse cuenta le salió el flash. En el interior del resplandor del flash se puede vislumbrar una silueta con forma de calavera blanca y con unas enormes orejas acabadas en punta. Casualidad, efecto óptico, sea lo que sea, esas imágenes no vinieron solas, ya que en el interior de la casa se oyen ruidos constantes, se ven sombras cruzar los pasillos, etcétera, etcétera. Esta es mi historia, me encanta vuestro programa y muchísimas gracias por todo. Bueno, realmente tétrica la historia de este hombre, una también le pediríamos desde aquí a Jesús que si tiene esa fotografía, que por favor pues nos la remita, claro, para también poder estudiarla. Como a todos en este caso nos ha mandado la información, pero lo que es la imagen. Lo curioso es que yo recuerdo perfectamente hace muchísimos años, cómo pasa el tiempo, hace exactamente 8 años, que una de las primeras informaciones para la revista en la que entonces trabajaba era una calavera en Cerdañola, en un pueblo de Barcelona, una boda en un juzgado, y en la parte posterior de lo que era la pared había aparecido una gigantesca calavera blanca. Imagínense la escena: usted se casa, está con su pareja, con su marido, con su mujer, le hacen las fotografías de rigor, esas fotos de pose, y de repente detrás, sin que nadie lo haya llamado, sin que nadie haya pedido
vez para esa circunstancia, una calavera perfectamente límpida, las cuevas oculares perfectamente horadadas, una negrura tremenda, incluso el detalle de los dientes, una calavera observándolo todo. Pero hay que decir que la investigación y la seriedad dio al traste con la supuesta energía supranatural. Ya empezaban los videntes, Carmen, y los charlatanes diciendo que ese matrimonio estaba maldito. Imagínate el disgusto para ambos, que ahí había un espectro. No, para nada, era un efecto óptico, curioso eso sí, pero aderezado con lo que eran las cortinas de la parte trasera, donde la luz del flash provocó ese efecto. Todo lo que sea luz de flash, casi podemos tener un 95% de posibilidades, yo creo, de que sea un efecto óptico. Y seguramente, si nos envía esa imagen, pues podremos casi con certeza demostrarle que es un simple efecto, que no hay que darle mayor importancia. Los otros fenómenos que hay en la casa, bueno, sería otro cantar, pero muy probablemente estas cosas parecidas a calaveras, esferas que parece que acaban en dientes, son un efecto óptico, y aquí siempre denunciamos lo que nos parece real, y muchas veces lo real no tiene nada de paranormal. También, Iker, acuérdate, nos preguntan muchas personas también sobre follos. Acuérdate que en las fotografías que se le tomaron a Francisco Contreras, nuestro corresponsal en Valencia, también aparecía una especie de calavera. Esas fotografías hoy en día se están analizando porque puede ser perfectamente o la niebla que había en ese caso o un efecto de luz. Parece que es algo natural, de todas formas, ¿no? Exactamente, pero con una forma curiosa, porque tenía también forma pues de una especie de calavera. Es bueno recordarlo porque a través de ese milenio3@cadenaser.com muchos nos preguntáis por aquella investigación, no inconclusa, sino que terminó ahí más o menos, de aquella aparición del fantasma de follos. ¿Os acordáis, verdad? Estábamos en la fábrica con Francisco Contreras en el unidad móvil de Radio Valencia retransmitiendo todo, y los compañeros hicieron unas fotos y salía algo que parecía también una calavera, un ser bastante desagradable. Parece ser que puede ser achacable a una corriente de aire o de humo, algo completamente natural. Fotos misteriosas, lo que el ojo no ve y la cámara registra. Bueno, si queréis, para quitarnos un poco esta inquietud, ¿verdad?, que hemos podido sentir repentina, sobre todo depende de lo que estéis haciendo, ¿no? Si estáis atravesando algún lugar en solitario, en el coche, si estáis guardando vigilia en algún lugar también pues oscuro o grande, bueno, pues a veces hay que cambiar el rumbo, y eso lo hace habitualmente en Milenio 3. Pasamos de un tema a otro sin solución de continuidad, intentando agregar un amplio abanico de lo desconocido. La historia tiene muchas cosas desconocidas y además estamos de enhorabuena porque en breve plazo de tiempo, en apenas unos días, esa sección que tanto os gusta, La historia perdida de Nacho Ares, va a tener su reflejo en papel. Un libro magnífico, un libro increíble, un libro para todos aquellos que piensan que no todo está descubierto. La historia perdida. Vamos a recordar, vamos a recomponer otro pequeño objeto, otra pequeña historia, otra pequeña pieza del puzzle de estos enigmas que toca el director de la revista de arqueología, Nacho Ares, nuestro gran compañero. Un enigma de esos que nadie se esperaría. ¿Sabíais que Paganini, el gran Paganini, el mayor maestro de la historia de la música de violín, se decía de él, o siempre acarreó la terrible duda, el terrible peso también, de que muchos de los enemigos decían que había hecho un pacto con el diablo? Maestro y virtuoso del violín desde una edad muy temprana, Niccolo Paganini siempre vivió bajo la sombra de la duda de que todo su virtuosismo se debía a un pacto con el diablo. A caballo entre el mito y la realidad, hay quien asegura que vio al propio demonio acompañarle en algunos de sus conciertos. Nacido en 1782, este genovés, con 7 años ya era un auténtico virtuoso del violín. Su madre no cesaba de contarle el increíble sueño que había tenido en una ocasión. En él, un ángel maravilloso le aseguraba que su hijo llegaría a ser un gran violinista, cuyo reconocimiento iba a sobrepasar con creces las fronteras de su Italia natal. No se equivocaría. Con apenas una veintena de años, Niccolo Paganini sorprendió a propios y a extraños con sus insólitos conciertos en los que solamente empleaba 2 cuerdas del violín. Incluso en muchas ocasiones interpretaba piezas de gran dificultad con una sola cuerda, retirando primero las otras 3 del instrumento. Todo ello hizo de este precoz genio musical, además, un verdadero hombre dedicado al mundo del espectáculo. En pleno apogeo de su carrera,
comenzaron a aparecer las primeras habladurías sobre las sospechosas razones del virtuosismo de Paganini. Se decía que la cuerda del violín con la que ejecutaba sus conciertos había sido confeccionada con las tripas de una mujer a la que el propio Paganini había asesinado. En otra ocasión lo confundieron con un expresidiario, pensando a la gente que los 8 años que aquel hombre había pasado en prisión le sirvieron para mejorar su técnica violinística hasta límites insospechados. Algunos críticos musicales de la época llegaron a afirmar que habían visto incluso al propio diablo sujetando el brazo del músico y guiando el arco de su violín en algunos de sus conciertos. Sucedía especialmente cuando interpretaba la obra Las Brujas. A decir de los testigos, su aspecto era muy parecido al del propio Paganini, solamente les diferenciaban un par de cuernos en la frente y el rabo entre las piernas. En los últimos años de su vida, Paganini fue bastante reacio a mantener contacto con la Iglesia. Estando bastante enfermo, se negó a recibir la extrema unción. Por todo ello, se le consideró un renegado, y al morir en 1840, el obispo de la ciudad se negó a enterrarlo, debido a sus supuestos contactos con el demonio. Hasta que 5 años después se pudo aclarar el entuerto, el cadáver de Paganini se conservó en una caja de madera, dentro de un simple almacén. Sin embargo, al poco de morir, aparecieron las primeras voces reconociendo la labor artística de Paganini y su extraordinario virtuosismo, producto de un claro instinto natural, y no de nada que tuviera que ver con el demonio. Como apuntara el pianista y compositor húngaro Franz Liszt, se pretendía explicar su genio inexplicable mediante hechos más inexplicables todavía. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. Y son casi las 3:30 de la madrugada. Estamos absolutamente felices de hacer este programa para todos vosotros, todo el equipo, todos los colaboradores técnicos, informadores de Milenio 3, todo un equipo dispuesto a que tengáis siempre la mejor información sobre eso tan amplio que es lo desconocido. Ya lo sabéis, no nos olvidéis, de 10:30 a 11 nuestra primera sesión, de 3 a 4 este segundo tiempo de radio, de misterio, de palabras, de enigmas, de búsqueda, de historia, de todo aquello que cabe en lo que no conocemos y que intentamos conocer. Pasaron muchos días y muchas cosas y muchas historias para que el ser humano alcanzase el grado de conocimiento que tiene hoy. Y la verdad es que cuando recordamos esta sección nos damos cuenta de que somos el producto de muchas cosas, buenas, malas, trágicas, esperanzadoras. Las recordamos siempre con esta música. ¿Qué pasó a Carmen Porter un día como hoy, un 17 de marzo? En 1584 muere Iván el Terrible, zar ruso. En 1813 el rey José Bonaparte, hermano de Napoleón, abandona Madrid para no volver, con lo que la guerra de la independencia española llega a su fin. Ya en 1861, Philip Reis presenta un aparato de transmisión eléctrica de sonidos al que denomina teléfono. En 1929, ante la creciente agitación estudiantil contra el gobierno español, Miguel Primo de Rivera ordena clausurar la Universidad Central. En 1966 se localiza en la costa española el ingenio nuclear estadounidense que cayó al mar, frente a Palomares, a 362 metros de profundidad. Y ya en el año 2000, al menos 500 miembros de la secta apocalíptica Restauración de los 10 Mandamientos de Dios aparecen muertos en una iglesia de Uganda. Cosas tremendas, algunas como el enigma de la bomba de Palomares, una bomba nuclear que cayó en España. ¿Os acordáis de aquel famoso baño de Fraga y de los ministros? Bueno, parece ser que las investigaciones nos demuestran que hubo mucho secretismo. Uno de los temas más tabú de la historia, conspiranoica total, el mundo de lo nuclear en nuestro país. Y desde luego Milenio 3 lo tocará, porque nos atrevemos con todo. Hay también conspiraciones que hablan del cambio del clima. Es increíble porque si ayer o antes de ayer teníamos un clima casi veraniego, de repente ahora en la Gran Vía hemos vuelto al invierno. Y mucha gente se piensa, ¿qué pasa?
¿Por qué las estaciones no son como antes? ¿Por qué siempre nuestros abuelos y antepasados hablaban de que antes era todo mucho más estricto? Bueno, hay teorías para todo. Una de ellas la encontramos en la historia de HAARP, un proyecto misterioso, extraño, comprobado, científico, el intento de manejar las corrientes del clima, algo asombroso que, como siempre nos cuenta nuestro compañero, el gran conspiranoico de este programa, don Santiago Camacho. En pleno Ártico, en un remoto paraje del helado paisaje de Alaska, existe un impresionante complejo formado por más de 180 antenas, cada una de ellas de más de 60 metros de altura. ¿Qué son? ¿Para qué sirven? Oficialmente se trata de un inocente centro de investigación científica, pero la verdad puede ser algo muy distinto. Un gran número de ecologistas, científicos y periodistas está convencido de que el HAARP, que es así como se denomina esta instalación, es sede de un arma sin precedentes que haría las delicias de cualquier villano de una película de James Bond. Un dispositivo capaz de modificar el clima a voluntad en cualquier parte del mundo. Por supuesto, el Pentágono, propietario de la instalación, niega enérgicamente que esto sea cierto. Sin embargo, la patente del dispositivo, registrada en la Oficina de Patentes de los Estados Unidos con el número 4686605, habla a las claras de las poco pacíficas aplicaciones del invento que se está probando en Alaska. Entre las capacidades confesadas del HAARP destacan las de poder desviar e incluso estrellar a distancia misiles y aeronaves, o imposibilitar completamente las comunicaciones en amplias zonas del planeta. Eso sin contar con la posibilidad de interceptar comunicaciones a voluntad prácticamente en cualquier parte del mundo. Pero hay algo más inquietante aún si cabe. El HAARP funciona produciendo graves alteraciones en la ionosfera, una delicada e inestable capa de nuestra atmósfera que nos protege de las nocivas radiaciones del espacio. Los efectos a largo plazo de este tipo de manipulaciones se desconocen y podrían poner en peligro la vida en todo el planeta. Así son las cosas. No hace falta recurrir a películas de serie B para saber de científicos locos y proyectos megalómanos capaces de destruir el planeta. Tal vez sería oportuno que en estos días, en los que Estados Unidos habla tanto de armamento prohibido, reflexionara si no está padeciendo aquello de ver la paja en el ojo ajeno. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. En la SER. Pues era don Santiago Camacho y sus conspiraciones y el supuesto manejo del clima, algo que, bueno, HAARP está ahí y dicen algunos que es una rotunda realidad y que es la demostración de que, bueno, sería la gran arma de este siglo ya XXI, de este tercer milenio, el poder controlar no solo el clima, sino que llueve en un sitio, no llueve en otro y ese guía en uno. Imaginaos qué tremendo poderío. Y la verdad es que la sospecha es que quién sabe desde cuánto y desde hace cuánto tiempo se estará haciendo y con cuántos fondos y con cuánta gente trabajando en esos proyectos secretos. Bueno, el ser humano, por desgracia, es capaz de inventar y capaz de escurrirse las neuronas a veces con objetivos que, si fueran loables y si fueran para ayudar a los demás, serían maravillosos, pero como vemos a veces pues son para todo lo contrario. Nosotros de momento también queremos dar un giro a esto y siempre reivindicar las buenas obras, las obras como los libros, las obras inmortales, las que quedan ahí para que consultemos, las obras que denuncian, las obras que exploran. Todas ellas forman parte de un lugar muy especial, al que tenemos mucho cariño en Milenio 3, nuestra biblioteca. La biblioteca de Milenio 3. Y yo tengo un libro aquí que es el que cierra el póker de ases que hemos estado en estas prácticamente 2 meses anunciando y rememorando. Y es un libro que, bueno, es difícil de presentar porque está aquí la autora. Nos pasaba también la semana pasada con Francisco Contreras y ahora, Carmen, nos pasa contigo. Aquí suena la segunda edición, recién sacada a la calle, y menudo orgullo para todos los que estamos metidos en este barco. Segunda edición de La Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, el archivo del misterio, de Iker Jiménez, y la autora, pues la compañera de todos vosotros y de este programa, por supuesto, Carmen Porter. Y aquí tenemos este libro, bueno, con una fotografía que creo que es la fotografía, una de las grandes imágenes, iconos del misterio, la de ese hombre crucificado, esa tela de más de 4 metros que muestra un ser en su forma dorsal y su forma
frontal y que está ahí hace muchos siglos, no se sabe cuánto exactamente. A mí me ha sorprendido mucho de este libro, que salió apenas hace 20 días y que ya se ha reeditado, y además con un nivel de ventas pues espectacular. Me sorprendió, como digo, ya no muchas cosas que yo pude ver de la Sábana Santa, sino sobre todo toda una primera parte apasionante de documentación. Cuánta gente, cuántas batallas, algo además muy poco explorado en la historia de esta reliquia. Cuántas vidas humanas, cuánta fe cortada por el filo de la espada, cuánta ira, cuántos escondrijos, en definitiva, cuántas batallas y peleas por custodiar la Sábana Santa, casi desde el umbral de la Edad Media, desde que tenemos constancia. El recorrido histórico, como si fuera una novela, como si fuera un objeto sagrado, que lo es, por el que tanta gente se ha matado. Qué maravilla toda esa primera parte del libro, que nos cuenta quizás todo eso que no conocíamos, dónde estaba, por qué, cómo influía en la historia, la Sindón, la Sábana Santa, que hoy se guarda en Turín. Y desde esa primera parte, que apenas conocíamos, yo desde luego apenas había siquiera leído un par de páginas, me entero de toda esa historia, me voy metiendo en el libro y paso por todo lo que es las pruebas que se han hecho a la síndone, la tridimensionalidad, por qué ese objeto no se puede reproducir y es diferente a todos los del mundo, qué tiene de mágico y científico por encima de lo religioso incluso, y acabamos, no queremos entrañar el libro por supuesto, pero incluso enfocándonos a las nuevas teorías. Se está buscando ADN, se están buscando cadenas que parecen rotas en la sangre de la Sábana Santa. ¿Para qué se están buscando? ¿Con qué objeto? Con la sangre y con el ADN se pueden hacer muchas cosas, entre ellas, y sería espantoso para unos, maravilloso para otros, se podría, ¿por qué no?, clonar al hombre que sale en la portada de este libro, el hombre de la Sábana Santa. Carmen Porter, Sábana Santa, segunda edición, fotografías de Jesucristo, pues todo un éxito, ¿no? Hay que decirlo, es que suena muy mal, pero hay que decirlo, porque es verdad. Me vas a poner colorada ahí. No, hay que decirlo. Hay que decirlo. El éxito, como decía antes nuestro compañero Patricio Contreras la semana pasada, es hacer el libro. Un buen libro, pero que encima respalden los oyentes y los lectores es maravilloso, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya con mi primer libro, con Misterios de la Iglesia, ya ha sido la verdad, y está mal decirlo, pero bueno, es así, va por la 4ª edición. Los lectores han aceptado muy bien estos temas más relacionados con la Iglesia, y ahora con la Sábana Santa, fotografía de Jesucristo, pues mira, hay que... Porque era, digamos, el misterio que faltaba en tu libro anterior, ¿no? Exactamente, y yo creo que es que me lo guardé un as en la manga, porque se merecía todo un libro. Hay una investigación, estuvimos allí, en Turín, hace 3 años, durante la ostensión del año 2000, allí pudimos fotografiar, ver a pocos metros lo que es esta reliquia, la Sábana Santa, y la verdad que fue una investigación a la que tuvimos acceso muy pocos. Yo creo que éramos de los pocos, si no los únicos, españoles que estuvimos allí. Pudimos entrevistar a Giuseppe Ghiberti, custodio de la Sábana Santa, pudimos entrevistar a mucha gente que se relaciona con esta reliquia, y la verdad toda esa investigación, desde el punto de vista tanto histórico como científico, con las pruebas y las fotografías, las encontramos pues en este libro. Pues es el número 0 de esta colección que tengo el placer de dirigir, y como os decía, tiene una auténtica bomba también, que viene ahora, Nacho Ares y la historia perdida. Menudos libros, de verdad que está siendo un orgullo estar un poco ahí también de capitán de este equipo formidable. Investigaciones exhaustivas, imágenes increíbles y sobre todo, como decía Carmen, la visión de alguien que ha estado delante de esa sábana y de alguien que incluso iba escéptico. Yo por favor te quiero pedir un pequeño detalle, y sé que ya igual me estoy propasando, pero hay una historia que me puedes contar en medio minuto que demuestra lo que es la Sábana Santa. Hay un director de cine que es completamente escéptico y que va hace bien poco a cargarse el mito de la Sábana Santa. ¿Qué le pasó? Exactamente, David Rolfe iba a hacer un documental para desvelar el fraude de la Sábana Santa. Acude a Turín, tiene delante de sí esta tela y de repente, no sabe cómo ni por qué, empieza a documentarse y cambia completamente la visión que tenía de la reliquia. Se hace crédulo total, incluso se convierte al cristianismo, y hoy en día está rodando una película que se llama Clon, y en la que supuestamente se puede clonar al hombre de la Sábana Santa. Es la segunda venida de Jesucristo a la tierra. Parece de auténtica novela, pero es pura verdad. Una historia que empieza en lo más profundo de la Edad Media, en Turquía, y con las auténticas batallas por esta extraña tela, que tiene algo más que un ser grabado, tiene un auténtico misterio, tiene la fe de muchas personas. Y fijaros cómo está decandente el tema. Directores que cambian su forma de vivir, que son iluminados de repente por el misterio de la Sábana Santa,
y que hacen películas con un título de sugerente como Clon. Ahí está todo, La Sábana Santa, Carmen Porter, Fotografía de Jesucristo, segunda edición, ya a la venta. Y tienes otro libro, igual de maravilloso, pero muchísimo más antiguo. Uno de los que siempre recuperamos. Sabéis que en la biblioteca siempre sacamos uno que está ahora mismo candente, que se puede comprar en cualquier librería prácticamente, aunque eso cada vez es más difícil, tal y como está el mundo de la edición, que los libros no duran nada en los estantes, pero hay uno que sí que ya es incunable, como aquí decimos, y que es uno de los primeros que se metió en español, en castellano, con las ciencias ocultas, ¿no, Carmen? Sí, el título es así: Las ciencias ocultas, ensayos sobre la magia, los prodigios y los milagros. Autor Eusebio Salverte. La editorial es Altafulla, que ha sacado un facsímil de la edición de 1865. Para que no lo entienda, la reproducción exacta, digamos, de lo que era, todo, cómo estaba escrito, de manera antigua, precioso. Exactamente, con todas las palabras tal y como estaba escrito en 1865, tal como lo escribió el autor. En el libro, además, el autor distingue y hace un estudio sobre los prodigios y los milagros. También dedica un capítulo a monstruos humanos, casos teratológicos que asombraron a la sociedad de siglos pasados, como el del muchacho de Bernil, un joven chino que llevaba en el pecho y adherido al esternón un feto acéfalo. En el libro el autor también hace un repaso a algunos de los mitos más antiguos, a la relación de la medicina con las ciencias ocultas, al desplazamiento de objetos o fenómenos poltergeist, a las estatuas parlantes o a los extraños casos de combustiones espontáneas. Ya en aquella época, ¿eh? Ya en aquella época. Bueno, hace 2 siglos. Hace 2 siglos ya. Claro. Y para acabar, como siempre, hay que rescatar unas palabras del autor, que en este caso nos dice: estoy convencido de la existencia en un pasado remoto de una ciencia desvanecida en el tiempo, llamada por los modernos ciencias ocultas, realidades supranormales, fruto tan solo de la aplicación de fórmulas científicas secretas. Repetimos el título, Carmen. Las ciencias ocultas, ensayos sobre la magia, los prodigios y los milagros. Un facsímil de la edición de 1865. Todo auténtica joya literaria. Ya sabéis, si encontréis ese tipo de libros, no lo dudéis. Hay auténtica magia, conocimiento y mucho tiempo de investigación detrás de esas tapas. Y ahora recuperamos el aliento de lo que es la investigación, porque nuestros oyentes son lo primero, y escriben muchos a milenio3@canalser.com, y destacamos siempre una pregunta, la pregunta del oyente, ¿verdad? La de esta semana es la de Óscar Santiago Rey. Nos dice: hola, equipo de Milenio 3. Primero, una vez más, felicitaros por el estupendo programa que realizáis cada noche de domingo. Es de agradecer que existan programas de este tipo que, como se demuestra cada día, reúnen a cada vez más gente. El motivo principal de mi mail es que me gustaría, cuando fuese posible, que tratáis el suceso ovni que tuvo lugar en el polígono de tiro de Bárdenas Reales el 2 de enero de 1975. Bárdenas Reales, que es un lugar donde hacían tiro los cazas norteamericanos, es un lugar en el que yo he escrito mucho, investigué el hecho allí, rescaté los documentos, las identidades de la gente que vivía aquello, y podemos contarlo. Uno de los grandes casos de ocultamiento de investigación ovni militar en España. Imaginaros, antes de que Carlos Nicolás nos lleve con una sola tecla hasta Bárdenas Reales, entre Navarra y Aragón, lo que es un desierto. Montañas maravillosas pero sin vegetación, de arena, y ahí en medio 4 torres militares y uno de los polígonos más vigilados de España. Y en el año 75 ocurrió algo. Lo escuchamos. Las noches del 2 y 5 de enero de 1975 fueron más largas de lo normal en el polígono de tiro de las Bárdenas Reales. Vicente Martínez, aferrado a su fusil, fue el primero en percatarse de aquello. Un zumbido molesto se había filtrado en su receptor, poniéndolo en guardia. Desde la torre de vigilancia, mirando frente a frente las montañas desoladas, comprobó cómo algo luminoso descendía lentamente sobre el terreno. Marino Sora, tras Pedro Gilabert o Roberto Bericat, fueron solo algunos de los que salieron del cuartel para seguir las evoluciones de un artefacto jamás visto hasta entonces. Una medialuna perfecta, rojiza, sin ventanillas, señales o aberturas, que estaba quemando el campo. Su tamaño, según el primer informe oficial, era tan grande como el de un camión. No cabía duda, un ovni había tomado tierra en mitad del campo de tiro, y la alarma sonó rápida por toda la región aérea. Cuando varios jeeps subieron por las lomas, aquella luz poderosa fue alejándose en el cielo hasta acabar desapareciendo. Los soldados allí presentes, que eran decenas, nunca podrán olvidar la visión que tuvieron. Fueron encerrados en un barracón y se les confiscaron todas las cámaras fotográficas. Posteriormente, se valló minuciosamente la zona
una zona donde había quedado cierta superficie del terreno completamente carbonizada. Aquellas huellas, oficialmente, nunca existieron. 20 años después, el Ejército del Aire desclasificaba el informe referente a este suceso concreto, uno de los más extraños de nuestra historia, según todos los expertos. La explicación que se daba como posible era poco menos que irrisoria. El halo de la luna había provocado oficialmente reflejos que asustaron a todo un regimiento. En Bardenas Reales, en el seco corazón que separa Navarra y Aragón, nadie creyó jamás esta burda solución. Por el contrario, no fueron pocos los que se preguntaron a partir de entonces qué pudo ocurrir aquellas 2 noches para querer ocultar la verdad de manera tan ingenua. Milenio 3, con Iker Jiménez, en la cadena SER. Estás escuchando Milenio 3, por Ayuca Náunica. Bardenas Reales, toda una historia, todo un expediente X. Otro expediente X lo encontramos pues en un país vecino, Mont Saint-Michel, un lugar lleno de leyenda, lleno de historia, lleno de sugerencia. Hasta allí nos ha llevado, como siempre, el viajero de este programa, don Carlos Barroso. Un islote de 900 metros de perímetro nos saluda desde el horizonte cuando avanzamos por la Normandía francesa hacia Bretaña. Esta pequeña burbuja que emerge del mar como si fuera un paisaje de cuento de hadas conserva la magia y la leyenda impregnada en sus muros desde el momento en el que fue construida hace ya 13 siglos. Una carretera desvencijada nos conduce hasta la extensa llanura que rodea el Mont Saint-Michel. Con la marea baja es un espacio abierto de interminables dunas de arena, pero 2 veces al año el agua sube y lo cubre todo, formando un manto que solo es posible atravesar por la única carretera que llega a la isla. Hace años no existía ese camino y solo se podía acceder al Mont Saint-Michel cuando la llanura estaba despejada. La fuerza de las mareas es impresionante. Una bonita leyenda dice que el agua puede avanzar a la velocidad de un caballo al galope. Es importante tener en cuenta este dato para que el viajero pueda evitar algún posible sobresalto que podría dejarle aislado. Hay historias que hablan incluso de campos de arenas movedizas alrededor de la isla, en los terrenos a veces cubiertos por el agua. La magia que transmite el recinto amurallado desde el exterior se multiplica cuando accedemos intramuros, a través de un pesado portón medieval. El origen de la maravilla de Occidente, como se conoce al Mont Saint-Michel, se remonta al siglo VIII. Quiso mostrar la devoción al arcángel San Miguel, que luchó contra el diablo ganándole la batalla. No es extraño que sea este uno de los lugares del mundo en los que es más fácil encontrar rezos o fórmulas utilizadas contra las posesiones demoníacas. Primero fue una cripta, después una iglesia románica, más tarde un monasterio gótico, una prisión y por último uno de los centros de peregrinaje católico y turístico más importantes de Europa. Los monjes benedictinos cubrieron la isla de una leyenda dorada y tras su asociación con los duques de Normandía convirtieron el lugar en un centro de estudio y de trabajo intelectual. Una vez dentro de la fortaleza nos encontramos con varios niveles de construcción. En el nivel más bajo se conserva un pequeño pueblo medieval. La mayor parte de estas edificaciones son ahora albergues, tiendas o tabernas. Las casitas rodean una angosta y empinada calle. Desde ellas nos reciben como desde hace cientos de años, con la hospitalidad y la amabilidad de una gente acostumbrada a atender a los peregrinos. Subiendo por un entramado de calles y recovecos, por fin nos sorprende la abadía. En el punto más elevado del tejado más alto se encuentra la estatua de San Miguel. Esto nos recuerda que en el año 708 un obispo de Avranches tuvo un sueño en el que se le aparecía este arcángel instándole a construir una iglesia en el islote. En un principio, la isla fue conocida como Monte Tumba. La mitología celta la definía como un lugar de magia y misterio. En sus inmediaciones había un espeso bosque que, según la leyenda, fue arrasado por las corrientes de mar que rodeaban el islote y que coincidían con las desembocaduras de varios ríos en la zona. Cuentan que el obispo Ver, después de tener el sueño, envió una misión de clérigos al sur de Italia para que trajesen desde allí las reliquias del arcángel San Miguel. Al regresar, descubrieron el milagro. Una gran ola del mar había borrado del mapa el frondoso bosque que rodeaba la isla, donde se había construido la iglesia,
dejando al descubierto una mole de piedra rodeada de arenales infinitos. En la isla quedó instalada una comunidad formada por varios monjes, pero el duque de Normandía, de acuerdo con el Papa Juan XIII, acabó expulsándolos en el siglo X, sustituyéndolos por unos 30 benedictinos. Durante los siglos XI y XII, los monjes construyeron una abadía románica, formada por una gran iglesia en la cima del islote, y por debajo un edificio conventual en 3 niveles. Fue obligatorio hacerlo así, debido a la geografía de la isla, que no permitía una construcción horizontal de un monasterio. Sufrió el asedio de las tropas bretonas e inglesas, y tras la Revolución Francesa se convirtió en una prisión. Durante la Segunda Guerra Mundial fue todo un símbolo para los soldados estadounidenses que desembarcaron en Normandía para librar a Francia del sometimiento nazi. En la actualidad, Mont-Saint-Michel sigue siendo un enclave mágico perdido en el tiempo, un lugar tan misterioso que gracias al juego de las mareas nos ofrece una imagen distinta cada día. Y esta sintonía significa que ya estamos en la recta final, en la recta de las noticias, de dar repaso a una semana pues con bastante actividad, sobre todo arqueológica, Carmen, porque parece ser que se han descubierto las huellas humanas más antiguas, las primeras pisadas del hombre sobre la faz de la Tierra, ¿no? Efectivamente, y que científicos italianos han informado esta semana sobre el descubrimiento de lo que piensan pueden ser las huellas de hombres primitivos más antiguas del mundo. Se trata de huellas de manos y pies fosilizadas, conocidas localmente en Italia como huellas de diablos. Vaya nombre. Porque se pensaba que eran sobrenaturales, pero en realidad pertenecen a 3 de los primeros humanos que probablemente iban bajando la ladera del volcán Rocamonfina hace alrededor de 385.000 años. Las huellas están inmersas en ceniza volcánica fosilizada, tienen una longitud de 0,2 metros y 0,1 de ancho y pertenecieron a humanos con una estatura aproximadamente de 1,50 metros. Interesantísimo. Un arqueólogo español, Carmen, ha descubierto restos de una cultura completamente desconocida en un lugar mágico, Cusco, en el pleno corazón del Perú. El ombligo del mundo, quiere decir Cusco, en idioma incaico. El arqueólogo catalán Ansel Pi Rambla cree haber hallado los restos de una ciudadela solar de máxima importancia en el mundo del Imperio Inca. Además sostiene que en el subsuelo de la ciudad de Cusco, al sur del Perú, se encuentra una cultura aún desconocida, de la que no se ha determinado su edad. Toda la información nos la trae desde Perú la corresponsal de la cadena SER, María José Ajejas. Las antiguas leyendas, recogidas entre otros por Garcilaso de la Vega y Alexander von Humboldt, dicen que bajo la ciudad de Cuzco hay un conjunto de galerías, cámaras, mausoleos y hasta fuentes en los que los antiguos incas enterraron el oro para esconderlo de los españoles. Chincana es el nombre de esta ciudadela bajo tierra. Un arqueólogo catalán, Anselm Pi Rambla, acaba de descubrir un túnel subterráneo de 2 kilómetros que podría formar parte de ese conjunto. Se trata de un túnel que une el templo Coricancha, situado en el centro de Cuzco, con la fortaleza de Sacsayhuamán o Templo del Sol, ubicado a las afueras de la ciudad. Las mediciones con un radar realizadas por el equipo de arqueólogos apuntan a que el túnel es efectivamente parte de esa ciudadela mítica. Y de Cuzco y de su magia y de su antigüedad nos vamos a un personaje, bueno, que ya va siendo antiguo porque va cumpliendo años, pero parece que no quiere envejecer, es el eterno Peter Pan. Un genio en horas bajas. Michael Jackson se dice que hizo vudú contra Steven Spielberg, así de fuerte. La revista Vanity Fair ha publicado un artículo dedicado a Michael Jackson en el que aseguró que el famoso cantante participó en un ritual de vudú celebrado en Suiza y donde le fueron prometidas las vidas de Steven Spielberg, el magnate discográfico David Geffen y otras 23 personas que formaban parte de la lista de enemigos del rey del pop. El periodista Maureen Hort, autor del artículo, también afirma que en dicho ritual el cantante se tuvo que bañar en sangre, por lo que pagó casi 150.000 euros al jefe Baba para que sacrificaran 42 vacas en su nombre. La gente de verdad está, bueno, de la azotea es poco. Y al final, Carmen, los extraterrestres, los seres del cosmos, sean lo que sea, si existen o no, no lo sabemos, que tendrán su día. Dan Foley, legislador republicano de Nuevo México, ha presentado la idea de que se otorgue un día para dignificar a los entes alienígenas. También insiste en que se debería reconocer una fecha especial para estos individuos de otros lugares y así fortalecer las relaciones entre todos los ciudadanos del cosmos, conocidos y por conocer. Si el Estado al cual representa Foley acepta el proyecto de ley, se podría dar inicio al Día de la Cultura Extraterrestre, el cual sería celebrado cada año durante el segundo jueves de febrero y en el que se rendiría homenaje especial a seres de otros mundos. Y nuestro amigo don Carlos Nicolás, pilotando la nave que ya, se prepara a alejarse en el espacio
hasta la próxima semana. Nos indica con esta sintonía bellísima, nos preguntéis mucho por las músicas, tenemos que responder un día, pues nos significa que están en los últimos mails de esta semana, ¿no? Hay un montón, es muy difícil elegirlos, pero bueno, mucho sobre la psicofonía y mucho sobre colgamos la foto en la red, ¿no? Sí, mucho sobre la psicofonía de Belmez. A la mayoría les parece que es una especie de metralleta. Ajá. A otros nos preguntan, Jorge de Pero has tenido que decirlo, una experiencia importante. Has hablado con algunos supervivientes, muy brevemente, Carmen, ¿y qué te decían? Ellos oyeron la psicofonía del Cerro de la Cabeza, ¿y qué te decían los supervivientes de esa matanza? Antonio García, he podido hablar esta tarde con él y me ha dicho que había escuchado el sonido y que a él le parecían los tanques cuando entraban a asediar el santuario de la Cabeza. Y mucha gente que nos pide dónde colgar o dónde pueden ver las fotos en breve de Úbeda, de ese espectro, supuesto espectro, y bajarse los programas. Lo decimos todas las madrugadas, www.ikerjimenez.com, ikerjimenez.com, la web amiga de este programa. Y no hay tiempo para más, Carmen. Mil gracias, un montón de mensajes que seguiremos leyendo, ¿verdad? Sí, la semana que viene daremos buena cuenta de ellos. Pues no hay tiempo para más, os dejamos con los vídeos informativos de esta cadena y con Roberto Sánchez, y si amanece, nos vamos.